horas tendremos reuniones con sus autoridades, tanto de culturas como de deportes, para implementar este traspaso, la información correspondiente sobre los planes, proyectos y actividades que tengan para consolidarlos e impulsar todo lo que se estaba haciendo. Esto no debe ser nada traumático. Absolutamente, conozco yo de estos campos y asumiendo el encargo de la Presidenta vamos a hacer todo este esfuerzo que ya se estaba realizando. Y en lo financiero, los ahorros que se logren por esta fusión, pues van a estar destinados al Ministerio de Salud para la lucha contra el coronavirus. Ahora, ministro, ¿los ministros salientes se convierten en viceministros o cuál será su función desde ahora? Yo creo que esa respuesta corresponde al Ministerio de la Presidencia, ¿no? No es una respuesta que yo puedo darle, pero ya supongo que el Ministerio les absolverá esa pregunta. Son personas de mucho valor, de mucha experiencia y en lo personal yo desearía que continúen aportando sus servicios al país. Ahora, de acuerdo al criterio del gabinete, ¿por qué se quiso reducir los ministerios? ¿Cuál fue la razón? Hubo principalmente dos criterios. Uno, la austeridad. Bolivia hoy está realizando un esfuerzo sobrehumano para frenar la expansión del coronavirus. Nos pescó de sorpresas no solo a Bolivia, sino a América Latina y al mundo. Ningún país estuvo preparado para un desafío tan grande. Incluso países que tienen sistemas de salud muy desarrollados y bien apoyados en recursos humanos y en recursos financieros han tenido problemas y el coronavirus les sobrepasó. Gracias a Dios y gracias al pueblo boliviano por su sacrificio de la cuarentena total, Bolivia, comparado por ejemplo con Bélgica, tenemos indicadores bajos. 3 centenares de muertos más o menos en Bolivia y en Bélgica, que tiene la misma cantidad de población que Bolivia y con un poderoso sistema de salud, tiene pues casi 10.000 fallecidos. Así que en la cuarentena total ha sido un gran esfuerzo. Esta es la primera justificación. Y la segunda, desarrollar políticas de gestión pública más coherentes, más cohesionadas. Así que educación, cultura y deportes podemos generar políticas comunes y a mí me gustan las 3 áreas y consolidaremos por eso y fortaleceremos todo lo que se venía haciendo hasta ahora en culturas y en deportes. Ningún sector, ningún boliviano, nadie va a ser perjudicado, ningún proyecto tampoco va a ser perjudicado. Por el contrario, le daremos el impulso necesario. Ministro, cambiemos de tema. ¿Es posible afirmar que los estudiantes van a retornar a clases en esta gestión cuando las autoridades de salud afirman que la curva del virus va a llegar en agosto? El sector o el ministro más adecuado para responder esa pregunta es la ministra de Salud y el grupo de expertos que trabaja con ella, que están monitoreando, haciendo el seguimiento a la evolución de los indicadores de riesgo alto, medio, bajo. No esperemos ese informe. Mientras tanto, en el Ministerio de Educación estamos preparando las condiciones de biosanidad en acuerdos entre el Ministerio y los municipios del país para que ante la fecha posible de retorno de clases no nos pesque de sorpresa, sino tengamos la infraestructura escolar, las escuelas y colegios adecuadamente preparados para que no haya condiciones de contagio. La fecha, ¿cuándo será? Depende de salud. Mientras tanto, a fin de que no se perjudiquen nuestros estudiantes, estamos ya en la fase de prueba de nuestra página web y también probando la subida de contenidos educativos a la nube digital del Ministerio de Educación, cuyo acceso va a ser gratuito gracias al acuerdo con Entel. Queremos también que las otras operadoras como Tigo, Viva y las operativas telefónicas nos den un trato similar a Entel, acceso gratuito a nuestra web en el uso de ese material educativo que va a estar albergado en esa nube. Ahí va a estar el material educativo boliviano y también material educativo del mundo, para que nuestros docentes y estudiantes puedan acceder a los materiales más útiles para el trabajo educativo. Este año va a comenzar educación virtual, la educación boliviana y el trabajo de los docentes se va a modernizar, ningún docente va a ser despedido ni perjudicado, ningún estudiante tampoco y todas las familias bolivianas vamos a estar beneficiados. La educación boliviana va a dar un salto muy importante en su modernización. ¿Qué tipo de definiciones se han adoptado en cuanto a la educación universitaria?
Con las universidades privadas de forma particular y con algunas públicas estamos trabajando, por ejemplo, el examen de grado virtual. No vamos a esperar que la cuarentena total se suspenda para hacer esos exámenes de grado. No podemos perjudicar a los estudiantes universitarios que han concluido su carrera y lo único que les quedaba era el examen de grado. Ahora va a ser virtual. Ya hemos hecho un acuerdo con esas universidades y también con la Escuela de la Armada, la Universidad Militar, la Universidad Policial, la Universidad Indígena Aymara, la Universidad Indígena Guaraní y la Universidad Indígena Quechua. Con todas ellas vamos a implementar este año y los próximos días exámenes de grado virtuales. Es decir, el postulante, el presidente y el secretario del tribunal pueden estar en un lugar y el tribunal a través de una vía virtual, de una videoconferencia, pues haciendo las preguntas respectivas y luego al final suscribiendo el acta. De esa forma, miles de estudiantes no se van a perjudicar y van a graduarse. Este trabajo queremos ampliarlo, este acuerdo queremos ampliarlo a todas las universidades públicas. Estamos en contacto con sus autoridades y creo que los siguientes días vamos a lograr un acuerdo similar. Ministro, usted sabe que hay problemas internos en los colegios privados. ¿Cuándo y qué medidas se van a adoptar para encarar estos problemas? Lo mejor siempre es un acuerdo interno amistoso, negociado y conversado entre dueños de centros educativos y los padres de familia. Felizmente, después de duras negociaciones, algunos colegios han logrado acuerdos. El Ministerio de Educación simplemente lo va a reconocer, pero no es los casos generalizados. Hay desacuerdos importantes e incluso el legislativo ha sido parte de esta gestión. Lamentablemente, el intento de imponer una rebaja a través de una ley no resultó exitoso, fracasaron y bueno, ahora el Ministerio de Educación va a culminar sus negociaciones y consultas con diversos sectores, incluso muy radicales algunos, pues para lograr un acuerdo. Y yo diría en tiempo, la siguiente semana es el tiempo máximo para llegar a ese acuerdo. Es decir, el Estado boliviano, a través del Ministerio de Educación, tiene la función de regular y de normar la educación. Esa obligación la vamos a cumplir, pero después de consultas con distintos sectores. Incluso alguna organización de padres de familia, de las varias con las que hemos hablado, de frente nos dijeron una cosa y al día siguiente a los medios dijeron otra cosa muy distinta. Hay de todo. En fin, con paciencia, con buen humor, pero con seriedad, pues ya estamos a pocos días de culminar estas negociaciones y el tema de pensiones será resuelto la siguiente semana. Bueno, ahora, ministro, algunas familias se han manifestado pidiendo el cierre del año escolar. ¿Qué opina el ministro de Educación sobre esta propuesta? Bueno, esa propuesta supone que el coronavirus va a estar presente y va a impedir todo el resto del año. Yo no sé si los datos corresponden a esa afirmación. Yo prefiero ser prudente y esperar el informe del Ministerio de Salud. Es decir, los especialistas, los expertos que conocen de ese tema y quienes están haciendo seguimiento de la evolución de los indicadores biosanitarios, indicadores epidemiológicos, ¿no?, de riesgo alto, medio, moderado, coordinados por el Ministerio de Salud, ellos son quienes deben indicarnos si hay condiciones o no hay condiciones y cuándo va a haber condiciones para volver a clases presenciales. Mientras tanto, nosotros estamos diseñando y vamos a implementar los siguientes días ya educación semipresencial, educación virtual y educación a distancia. Esa es nuestra obligación a fin de que los estudiantes no se perjudiquen. Yo quisiera que ya mañana implementemos educación a distancia, educación virtual, pero hay que cumplir tareas previas. Capacitación docente, por ejemplo. 14 años tirados al agua, no capacitar a los docentes en el uso de herramientas digitales. Hemos logrado convenios con empresas mundiales como Microsoft, Google, Cisco, que están capacitando junto a Tigo en Bolivia y más de 120.000 maestros que están asistiendo estos días a esos cursos de capacitación. En segundo lugar, acceso libre a la web, acceso gratuito. Lo logramos con Entel, estamos negociando con las otras operadoras. En tercer lugar, queremos abaratar lo máximo las videoconferencias, que son muy usadas por docentes y por estudiantes. Van a haber interesantes novedades los siguientes días.
Por otra parte, con los docentes capacitados vamos a generar material para subir a la página web. Hay que hacer convenios con diversos actores, con municipios, con entidades del país y del exterior para subir información a la nube digital que ya tiene el Ministerio de Educación. Todas estas tareas preparatorias deben culminar adecuadamente para arrancar ya con la educación virtual. Puedo decir al país, tranquila y con seriedad, que este año Bolivia va a dar un salto gigantesco en su modernización educativa. La educación presencial con docente en aula se va a combinar con educación semipresencial, educación virtual, educación a distancia, como ocurre en los países más desarrollados del mundo actual. Ministro, ¿qué pasa con los niños de kinder? Son pequeños para la educación virtual y también son muy pequeños y vulnerables para ir a clases. ¿Cómo están arreglando esto? Los padres de familia me han pedido que si hay que retornar a clases, los de inicial, los de kinder, pre-kinder sean los últimos en volver a clases. Tienen los padres de familia toda la razón de preocuparse por la salud de sus hijos. No hay ningún papá, ninguna mamá que arriesgue la vida de sus hijos si no hay condiciones biosanitarias que garanticen la vida de sus hijos y la continuidad de su trabajo educativo. Es cierto la preocupación sobre ese nivel inicial, y los papás y las mamás van a recibir capacitación correspondiente para que aprovechen formas de educación virtual que se realizan en el mundo entero para apoyar a esos pequeños, ¿no? Hay diversas metodologías, diversos materiales, estamos diseñándolo y van a haber novedades muy interesantes. Por eso no todo lo puede hacer el docente, sobre todo en inicial. En el nivel inicial, en kinder y pre-kinder, el docente hará su trabajo, pero también papá y mamá y los hermanos tenemos que realizar ese apoyo. Por eso, el Reglamento General de Educación Virtual que publicaremos las siguientes horas nos va a dar una indicación general sobre esta temática. Y cada nivel, inicial, primaria, secundaria y superior, van a tener reglamentaciones específicas para ordenar lo que es educación virtual. Pero una cosa es secundaria, otra cosa es primaria y otra cosa es inicial. Hay metodologías maravillosas, interesantes, que en esto no vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Pero en coordinación con sus docentes y con los padres de familia vamos a innovar metodologías, materiales atractivos, ¿no? Y cuando tengamos incluso que dotarles de computadoras, para esos niveles van a ser computadoras no como las estándar, sino especiales, que si se caen no se van a romper y si los meten al agua no se van a arruinar. Hay ese tipo de computadoras y solamente requiere ganas, creatividad y obviamente recursos que conseguiremos para apoyar a todos los estudiantes del país. La presidenta nos dijo, ninguna familia, ningún estudiante debe ser perjudicado en esta coyuntura. Bien, gracias, ministro, por acceder a esta entrevista. Buenos días. Muy buenos días y nuevamente un abrazo cordial y un saludo a todos los educadores del país en el Día del Maestro. Todo esto hacemos para elevar la capacidad, las metodologías y las herramientas del proceso de enseñanza para que los docentes puedan utilizarlo y beneficien a todos los estudiantes del país. Felicidades, maestros de Bolivia.